buenas, soy Miguel Rodríguez Guerrero y he traído al segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización una parte de mi tesis de investigación doctoral, que en este caso he titulado El movimiento indígena MAOGM contra Monsanto, los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, y el uso estratégico de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En primer lugar, me gustaría hacer una contextualización del caso. Lo primero son las siglas. MAOGM significa no a los organismos genéticamente modificados. Ma es no en la lengua o el idioma maya. Este colectivo se ubica en la península de Yucatán, como marco ahí en el mapa, y más particularmente en la región de Jopelchen, que se encuentra en la frontera entre el estado de Campeche y Yucatán. El MAOGM es un conglomerado de una serie de colectivos y de comunidades cuyo mayor representante es el colectivo maya de los chenes. Tiene un estilo asambleario, utiliza la democracia horizontal y tiene unas lideresas que se hacen llamar macucas. ¿Quiénes son? Ellos mismos se definen de esta manera. Somos un colectivo amplio, pluricultural, heterogéneo e independiente, integrado por organizaciones y comunidades radicadas en el sureste mexicano, que comparten un posicionamiento activo y crítico frente a los OGM. ¿Por qué nacen? El colectivo nace a raíz de los conflictos ocasionados a la apicultura del sureste mexicano a causa de la siembra de soya transgénica. En este caso está llevada a cabo por Monsanto. Su lucha social inicia particularmente cuando el Gobierno Federal de México en 2012, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Cultural, Pesca y Alimentación y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otorga un permiso a Monsanto para la siembra y liberación comercial de la soya transgénica en la península de Yucatán. A partir de este año, el colectivo inicia una lucha social de carácter bastante fuerte con una aplicación y un uso estratégico de las nuevas tecnologías de la información y comunicación bastante potente en este caso. En el 2015, la Suprema Corte de Justicia, a través de esta lucha, en el 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México les otorga una sentencia en la que prohíbe la siembra de soya transgénica hasta la realización de una consulta sobre los territorios. Esto es importante y además poco después, en el 2016, el Ejecutivo Estatal de Yucatán declara a la región como zona libre de cultivos con organismos genéticamente modificados, lo cual ha sido uno de sus mayores logros, ¿no? Recordemos que estas personas, este colectivo, se basan fundamentalmente su economía en la apicultura, en la miel. Y claro, llegaba Monsanto con, con sus químicos que rociaba desde avionetas y mataban a todas las abejas, ¿no? El problema también surgió porque durante el gobierno de Peña Nieto se presenta una controversia constitucional, ¿no? Y que finalmente el 14 de agosto, o sea, no hace tanto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México invalidó definitivamente el decreto anterior que declaraba al estado de Yucatán como zona libre de transgénicos. La consideración, en este caso, dejaba la consideración a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la SADER, para decidir si finalmente se permitía o no la siembra de soya transgénica. Actualmente sigue pendiente que se realice la consulta y la determinación de la SADER. A partir de aquí lo que propongo es analizar cómo a través de la comunicación y el uso estratégico de la SENTIC este movimiento social pone en cuestión los discursos y el derecho instituido, ¿no? Entonces, en este caso, muestro algunos de los artículos de los derechos humanos, de las declaraciones, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19, donde dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones y el de poder difundirlas sin límites. También del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde en el artículo 15 se reconoce la garantía de toda persona a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico, de la protección de los intereses morales y materiales. También planteo y muestro algunos artículos de la Constitución inicial de la UNESCO con el libre intercambio de las ideas y conocimientos y por supuesto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Donde se insta a respetar el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿No? Que a pesar de la consagración de estos derechos en declaraciones universales,
el problema no debe estudiarse, como se indica desde la teoría crítica de los derechos humanos, el problema no se basa en la esfera de lo formal, sino en las realidades contextuales que el ejercicio del derecho ejecuta, ¿no? Aquí podemos poner algunos ejemplos claros, ¿no? Como, por ejemplo, en nuestro contexto occidental neoliberal, la libertad de expresión y opinión está condicionada a una serie de parámetros de normalidad, ¿no? Algunos casos más flagrantes en este momento pues, han sido el de Julian Assange, el de Edward Snowden o Chelsea Manning, que han sido, pues bueno, han sido aprisionados como consecuencia de revelar una serie de informaciones que vulneraban claramente los derechos humanos por parte de una serie de estados, ¿no? Otro ejemplo que podemos poner de este incumplimiento de derechos es en México los asesinatos que se producen a periodistas, que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, desde el año 2000 al 2019 fueron 153 homicidios. Y lo mismo sucedió con activistas en defensa de los derechos humanos, donde asesinaron a 49 personas desde el año 2006 hasta el 2019. ¿Qué quiere esto decir? Porque la libertad, con esto quiero decir que la libertad de expresión y opinión en este caso pues se encuentra mediada, que es difícil corroborar, y con esto vuelvo un poco atrás, cómo el cumplimiento del artículo 19, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, a participar en la vida cultural o a conservar sus propias instituciones, ¿no? En este caso. Porque lo importante aquí, al fin y al cabo, y en lo que me baso, es que desde la teoría crítica de los derechos humanos se establece cómo las normas nunca describen hechos, sino que postulan un deber ser, no un ser, que es muy diferente. O sea, que una norma por sí misma no describe ni crea nada, pues siempre es normativa, un deber ser, nunca descriptivo, ¿no? Decía Joaquín Herrera Flores en este caso. De hecho, cuando se nos dice que somos iguales ante la ley, lo que realmente nos están diciendo es que debemos ser iguales ante la ley. Esto es importante porque señala que la justicia y el derecho depende del acceso, del poder de dominio de los bienes materiales e inmateriales en cada contexto cultural y, por supuesto, al hecho de cómo se vinculan con los valores e ideologías dominantes que modulan esas normas, ¿no? En este caso, vemos cómo en nuestras democracias occidentales neoliberales esta vinculación con los valores e ideologías está realizada a través de los derechos civiles y políticos, con el respeto a la integridad física, a la moral, a la propiedad, al culto, a la participación política, denostando así a los derechos económicos, sociales y culturales, a los que en muchas ocasiones denominan como derechos de segunda generación, ¿no? Como dice Pisarello, la subordinación de los derechos sociales y de otros derechos fundamentales a una concepción tendencialmente absolutista de ciertos derechos patrimoniales como el derecho de propiedad privada o la libertad de empresa, ¿no? En el fondo, esto lo que subyace es una disyuntiva entre la libertad versus igualdad y derechos colectivos versus derechos individuales. Por mucho que lo niegue desde instancias universales, este fondo es claramente un conflicto que es bastante importante a la hora de concebir o de exigir la justicia sobre unos derechos que son considerados más fundamentales, como son los de los civiles y políticos, que frente a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? La fuerza jurídica, política, legislativa y social no tiene la misma intensidad cuando se violan derechos como el de tener una vivienda, garantizar un empleo digno o una sanidad pública, si es uno sobre la libertad individual, en este caso. De aquí nos trasladamos para paliar estas realidades de incumplimientos, de vulneraciones de derechos humanos que están en declaraciones, los movimientos sociales construyen espacios propios de comunicación como herramienta principal de protesta y denuncia para la consecución de sus reivindicaciones, ¿no? Digamos que nos basamos en el pilar de la comunicación para desarrollar nuevas miradas, nuevas representaciones sociales, nuevas construcciones de sentido que estos movimientos sociales realizan a través del uso estratégico de las TIC y de crítica también al derecho instituido y la construcción de nuevos ejercicios desde lo indígena, la comunidad y la comunicación cooperativa. La metodología está basada en una observación participante sobre el terreno que realicé y entrevistas estructuradas, 6, particularmente a informantes claves, ¿no? Y la dividí en dos pilares fundamentales. Uno fue identidad y representaciones sociales y el segundo el uso estratégico de las TIC.
Muestro aquí algunas de las respuestas más características o más importantes en este sentido, ¿no? ¿Qué valores proyecta el movimiento desde Internet? Pues bueno, las respuestas fueron normalmente encaminadas a la defensa del territorio, ¿no? Como dice ahí una persona entrevistada a la gente, en su territorio es para nosotros lo más importante. O la defensa a mi identidad cultural, a mi conocimiento, que dijo otra persona entrevistada, el derecho a decidir sobre el territorio, a participar, ¿no? A decir somos de aquí, la interculturalidad, la confrontación, son algunos de los valores que proyecta el movimiento desde Internet. A la pregunta, ¿te sientes identificado con el movimiento? Todos y todas contestaron que sí, un sí rotundo, y muestra aquí algunas de las respuestas más llamativas, ¿no? Porque los orígenes son mayas, o sea, identificación cultural nuevamente, por la lucha por el medio ambiente, por los objetivos y proyectos que tiene el propio movimiento. Como decía, al fin y al cabo, una de las personas entrevistadas, me siento 100% identificado con el movimiento, ¿no? Vemos en este caso que la identidad cultural y la lucha por el medio ambiente, el territorio están plenamente vinculados en este caso, ¿no? ¿Por qué participas en él? Pues bueno, las razones eran cuatro fundamentalmente: por la defensa del territorio, por el futuro de las próximas generaciones, por reconocimiento de mi identidad, y aquí llegamos a un punto, uno de los puntos importantes, por la injusticia social, ¿no? En este momento es cuando señalan las personas entrevistadas pues la crítica hacia el derecho, ¿no? Constituido, ¿no? Como decía aquí una de ellas, ¿no? Esa justicia, entonces decimos, bueno, ¿de qué nos sirve? Es algo que se diseñó desde afuera y que no tomó en cuenta esta parte, ¿no? No nos sirven cuando lo que quiero es accesar, para eso es lo contrario. ¿Qué sucede? Nos vulnera aún más, ¿no? ¿Cómo concibe la realidad social el movimiento? Nos lleva a realizar la siguiente pregunta, ¿no? Todas las personas, desde un marco de diagnóstico de injusticia, pues articulaban diferentes respuestas, ¿no? Como la imposición de instituciones políticas, que el contexto también es injusto por el modelo de desarrollo, y, en tercer lugar, y que volvemos a señalar más claramente, es por las discriminaciones en derechos, ¿no? Están cumpliendo con leyes y normas que ya están establecidos. No se están cumpliendo con leyes y normas que ya están establecidos, y que aunque la gente ha denunciado, lo ha señalado, no sucede nada, decía una de las personas entrevistadas. Me duele cómo nos discriminaron con esa consulta, ¿no? Alude a otra de las personas entrevistadas. Recordemos que es la consulta que se va a realizar, ¿no? O sea, que ya había una fuerte crítica de solo cómo durante el proceso que se está llevando a cabo para después aplicar la consulta ya hay bastante vulneraciones de derechos humanos, ¿no? En este caso. ¿Y cómo se trabaja, cómo trabajaba el movimiento para llevar a cabo estos objetivos, ¿no? Pues asambleariamente y comunitariamente, jurídicamente, también muy importante, el punch es judicial, decía una de las personas entrevistadas, y es lo que ha logrado volver en una realidad oficial los éxitos que hemos tenido, y por supuesto también la comunicación, ¿no? Donde eres un eje bastante claro. Y así las activistas y los activistas dan un valor importante a la democratización de la comunicación. En segundo lugar, nos encontramos con el bloque de fortalezas y oportunidades, ¿no? Que dan las entidades al movimiento social. La fundamental en este caso es la visibilidad, ¿no? Que da al movimiento, ¿no? Creo que el tema, decía una de las personas entrevistadas, es hacer que no pase desapercibido, sino al contrario, es algo muy bueno. De hecho, en nuestro caso llega a la Suprema Corte por los medios de comunicación, por las redes sociales. Y muestra aquí un extracto de la BBC, ¿no? Que dice los indígenas mexicanos que le ganaron una batalla al gigante Monsanto. ¿Cuáles son? Pero también hay debilidades, ¿no? Con el uso de las TIC. Uno de ellos es la brecha digital, que es muy claro, la brecha generacional también es importante, los ataques desde los medios hegemónicos, las inseguridades y el trabajo mediático, que a veces es incompatible con el trabajo de base. Agiliza, a la pregunta de si los usos estratégicos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación agilizaban los procesos de comunicación, participación y organización de la protesta. Pues todos comentaban que sí, que se producía un trabajo interno más rápido, conexiones con movimientos sociales y, por supuesto, el trabajo mediático, que también era fundamental y que, como reconocieron las personas entrevistadas, ha cambiado nuestra lucha radicalmente, ¿no? En este caso. Se convoca de manera más fácil, protestas de diferente tipo, con marchas, con tormentas gratuitas a través de las redes sociales, etc. En resultado, o como consecuencia, también las personas, digamos que observaban que la comunicación es muy importante para generar los cambios sociales, porque da voz a todos los participantes y porque potencia la lucha social,
¿no? En conclusión, en la apuesta por una verdadera integralidad e interculturalidad de los derechos humanos con pilar clave en la comunicación, el MAO-GM señala la excesiva proyección de un discurso hegemónico, ¿no? En este caso, el MAO-GM se ha apropiado de las TIC para construir su propio discurso y combatir las injusticias sufridas con respecto a la siembra de la soya transgénica en sus territorios por parte de una multinacional. ¿Con ello qué es lo que hace? Pues desestructura lo instituido, las visiones, discursos preponderantes y el derecho constitucionalista occidental y abre nuevos debates, ¿no? Y visibiliza elementos tabú subyacentes al supuesto natural de concebir lo humano, sus capacidades, limitaciones y necesidades. Además, sus denuncias constantes a un marco jurídico que incumple su normativa de celebrar consultas de buena fe con consentimiento libre, previo e informado sobre el cultivo intensivo y transgénico sobre el medio ambiente que le rodea, presenta una mirada también frontal hacia el mismo para lograr una descolonización de las relaciones que promueven el estancamiento de la segregación, injusticia y desigualdad. Con ello, digamos que construyen el derecho desde abajo, en pos del reconocimiento de la colectividad, de las mayorías, de referencia siempre al contexto, de posibilidades materiales, de luchas sociales, ¿no? Rompiendo con la dualidad entre los derechos sociales e individuales y, por supuesto, sobre los apriorismos universales establecidos. Desde aquí se realiza una articulación de los derechos humanos como contrapoder, ¿no? Desde la comunicación, con enclave en, por supuesto, la territorialidad, que digamos son una serie de valores y relaciones sociales que se vinculan directamente en forma de responsabilidad colectiva con la naturaleza, frente a Monsanto, que privatiza los terrenos y solo busca la extracción de recursos para los beneficios económicos. Estas personas, este colectivo indígena, digamos que basan su dignidad en relación fuerte con la naturaleza. Y en segundo lugar, con una resignificación valorativa que reconstruye los lenguajes para adaptarlos a sus cosmovisiones y dar luz a los invisibilizados y excluidos por la clase dominante, ¿no? Como decía uno de los entrevistados, encontrar la narrativa adecuada de este movimiento, la estrategia pues David contra Goliat, los mayas contra Monsanto y el gobierno de México. Pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? No más deforestación de la selva maya, nunca más el interés de particulares por encima del derecho al medio ambiente. Y con esto ya termino. La comunicación indígena, al fin y al cabo, no es solo sujeto de derecho, ¿no? Sino también una garantía para el ejercicio íntegro de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que está perfectamente vinculado con las estructuras de transmisión y conservación de la cultura. Una forma privilegiada es la comunicación en este caso y el ejercicio de su derecho para ejercer otros de formación y fortalecimiento de actores para desarrollar sus propias potencialidades y la dignidad humana. Al fin y al cabo, un tipo de comunicación en pos de la búsqueda de soberanías, de reconocimientos, de hibridaciones, siempre vinculadas con la justicia social. Y es desde esta mirada que debemos abordar los procesos comunicativos que llevan a cabo los movimientos sociales, ¿no? Y el que ha llevado a cabo el MAO-GM en este caso. Muchas gracias por su atención.